Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. En esta primera hora de Gladys en Éxitos vamos a conversar con Eugenio Martínez, periodista, especialista o especializado en procesos electorales. En hechos que dan de qué hablar, por supuesto, tenemos que revisar la decisión del TSJ de declarar la omisión legislativa y ahora, bueno, ser supuestamente los encargados de designar a un nuevo CNE. Leo de Crónica.1, la Sala Constitucional del TSJ admitió el recurso que introdujo el secretario del Partido Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, junto a otros integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo el pasado 4 de junio para declarar la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional. Ahora, como decía antes, quedará en manos del Poder Judicial asumir la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. En la sentencia número 68, publicada este viernes 5 de junio, el TSJ, es decir, un día después del recurso que introdujo Felipe Mujica, por cierto, el TSJ desaplicó artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenó asumir el desarrollo normativo al CNE. Además, se declaró competente para conocer y resolver la demanda planteada por los ciudadanos Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, Claudio Fermín, de Soluciones, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Luis Romero, de Avanzada Progresista, Rafael Marín, Juan Alvarado, Segundo Meléndez, asistidos por el abogado Francisco Mateus. Este jueves 4 de junio, los integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo llevaron a la Sala Constitucional del TSJ el recurso para declarar la omisión legislativa. En febrero de este año ya se impulsaba ese recurso en las reuniones de los diputados en la sede del Palacio Federal Legislativo, dirigido por el parlamentario Luis Parra, e incluso se llegó a aprobar un acuerdo para promover la designación de un nuevo CNE. Sería la quinta ocasión en la que el máximo tribunal pasa por encima del Poder Legislativo para nombrar una autoridad del Poder Electoral. Para revisar este tema, entonces tenemos a Eugenio Martínez. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenas tardes y bienvenido. Hola, Gladys, un gusto escucharte. Esto se esperaba, ¿correcto? Bueno, es una profecía autocumplida que el Tribunal Supremo de Justicia decida presionar y declarar la omisión legislativa del Parlamento Nacional. Dentro de tantos vericuetos legales que hay en el país, sobre todo con el tema parlamentario y el tema electoral, esta parecía la hoja de ruta más clara tanto para la mesa de diálogo nacional como para el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, creo que sobre el recurso que presenta Felipe Mujica ante el Tribunal Supremo de Justicia, habría que decir que no solamente se pide que se declare la omisión legislativa, sino que la mesa de diálogo que integran los partidos Cambiemos, Soluciones, Esperanza por el Cambio, es decir, Henry Falcón, Javier Bertucci, Claudio Fermín, el MAS de Felipe Mujica, también le pide al Tribunal Supremo de Justicia que admita cambiar la legislación electoral, que le pide al CNE que cambie la legislación electoral y que además declare ilegal la conformación del comité de postulaciones. Realmente dos peticiones que pudiesen ser prácticamente un despropósito si se está buscando una ruta electoral para solventar el problema. En todo caso, la buena noticia o la forma de verlo positivamente es que el Tribunal Supremo de Justicia no ha divulgado la sentencia, el contenido de la sentencia. Lo que se conoce es una nota de prensa. Pudiésemos especular que puede haber reuniones en estos días en donde se trate de avanzar otra vez en el tema de los rectores y regresar la designación de nuevos rectores a la Asamblea Nacional, al Comité de Postulaciones, entendiendo que a ningún sector político, ni a la mesa de diálogo, ni al gobierno de Nicolás Maduro le conviene un Consejo Nacional Electoral que sea designado entre ellos o solamente por ellos. Necesitan el concurso de la oposición venezolana para poder ir a un proceso electoral que tenga garantías y que adicionalmente sea reconocido por la comunidad internacional. Si se va a una elección parlamentaria que no tiene el reconocimiento de la comunidad internacional, vamos a caer nuevamente, o el chavismo va a caer nuevamente en el error de la Asamblea Nacional Constituyente, una instancia legislativa que nadie reconoce y que en la práctica no genera lo que necesita el Estado venezolano. Lo increíble es que estos integrantes de la Mesa Nacional, entre comillas, de diálogo, como un Claudio Fermín que se dice opositor, insistan por esta misma vía de minar además a la Asamblea Nacional reconocida por una mayoría en el país
reconocida internacionalmente, pues, y personajes como este insistan en una vía de obstáculos, bueno, que además refuerza y profundiza la desconfianza de lo que pueda resultar de un proceder de esta naturaleza. Es increíble de verdad que continúen con el mismo libreto y personajes además que se dicen opositores. Claro, el problema tal vez es que si habláramos con los representantes de la mesa de diálogo dirán que lo que ellos están haciendo es el camino correcto. El problema es que el camino correcto, o desde su perspectiva, lo que es el camino correcto, es simplemente repetir lo que ha venido ocurriendo en el pasado. Vamos a recordar, el Tribunal Supremo de Justicia designó el CNE de Francisco Carrasquero en el 2003 para organizar el referendo revocatorio de Hugo Chávez. Designó el CNE del año 2005, que generó la abstención generalizada o el abandono de parte de la oposición de ese proceso electoral. Ratificó a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y designó a Luis Emilio Rondón en el año 2014 y ratificó a Socorro Hernández y Tania D'Amelio en el 2016, a pesar que Socorro Hernández y Tania D'Amelio fueron electas designadas irregularmente en el año 2009 porque eran militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. En fin, la opción del Tribunal Supremo de Justicia rara vez ha resuelto de buena manera o con un buen Consejo Nacional Electoral la necesidad de un árbitro electoral o de un arbitraje electoral institucional e imparcial. Todo lo contrario, el CNE, que fue capaz de manipular el boletín de totalización de la Asamblea Nacional Constituyente, o el CNE que permitió el fraude ya comprobado del Estado Bolívar, es un CNE ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia. La vía ideal sería designar ese CNE a través del Comité de Postulaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy, por lo menos al momento que estamos hablando, esa es una posibilidad que no pareciera que se vaya a concretar. Ojalá no sea viable. así en realidad. ¿Por qué no se concreta también ese comité de postulaciones? Porque se venía trabajando en eso, Eugenio. ¿Qué ha pasado con eso? Y si realmente habría fundamento para declarar omisión legislativa. El problema es que primero, aquí se está hablando siempre de un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero nadie se ha sentado a precisar cuántos rectores se van a nombrar o cuál es el estatus legal de los 5 rectores principales. Me voy a explicar en esto. En el año 2014, el TSJ ratificó a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y designó a Luis Emilio Rondón por 7 años. Es decir, ellos estarían en sus cargos hasta el 2021. Y en el año 2016, el TSJ ratificó a Socorro Hernández y Tania D'Amelio. En esencia, no hay omisión legislativa porque no hay que designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se ha venido pidiendo un nuevo CNE de común acuerdo entre los factores políticos para destapar lo que se considera que ya es un arbitraje que no es institucional y no es imparcial. Sin embargo, hablar de omisión legislativa en un proceso que no tiene pies ni cabeza tampoco tiene mucho sentido, más allá de querer complicar ya lo que de por sí ya es un tema bastante complejo y bastante difícil de explicar y de poder resolver. Tenemos que hacer una pausa. Yo quisiera que al regreso siguiéramos, por supuesto, analizando el tema y a ver, bueno, si podemos entender este entramado en qué podría derivar. Tú asomaste la posibilidad de que a lo mejor, como no se ha publicado la sentencia, puede haber cierta negociación, acuerdo, etcétera. Vimos un acuerdo hace unos días, un acuerdo sí humanitario, básicamente humanitario, donde algunos opositores además aclaran que es básicamente técnico, que aquí que no tiene que ver con una negociación política, pero igual ahí hay cierto acercamiento que podría también servir para esto. Me gustaría también hablar de esa posibilidad al regreso, y si esa posibilidad no existe y se imponen por esta vía, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que entonces se podría esperar para lo que resta de año con relación a elecciones? Que además, hay que decir, la mayoría está esperando elecciones presidenciales. ¿No? Lo que puede ser adicional a las elecciones parlamentarias, pero la atención está puesta en unas presidenciales. Tus comentarios, por favor, al regreso. Eugenio Martínez, periodista especialista en procesos electorales. Gladys en Éxitos. Una manera de situarse en el mundo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos.
Segunda parte de conversación con Eugenio Martínez, periodista especialista en procesos electorales, hoy revisando en hechos que dan de qué hablar, esta decisión del TSJ de nuevamente asumir acciones de la Asamblea Nacional, declaró omisión legislativa, la sentencia aún no ha sido publicada y bueno, supuestamente designará a un nuevo CNE, sería la quinta ocasión en la que el máximo tribunal pasa por encima del Poder Legislativo y esto apoyado por los que se llaman opositores, pero no sabemos exactamente cómo definirlos, son parte de una mesa nacional de diálogo, entre esos está Claudio Fermín, el pastor Bertucci, está también Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, que fue uno de los que introdujo el recurso ante la Sala Constitucional. Oye, y te preguntaba fuera del aire, Eugenio, ¿dónde está Eduardo Fernández en toda esta historia? Que no lo hemos escuchado más hablar digamos, o estar tan cerca de este grupo. Claro, con el COPEI de Eduardo Fernández existió un quiebre de parte de la mesa de diálogo y el gobierno de Nicolás Maduro, cuando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia cambió otra vez la directiva de COPEI, quitándole el control del partido al grupo de Eduardo Fernández. En todo caso, el tema del Consejo Nacional Electoral, entendiendo que en este momento el CNE no está claro en realidad los tiempos de los rectores ni cuántos rectores se van a renovar. El tema del Consejo Nacional Electoral se pudiese resolver con un CNE ad hoc, un CNE que se designe con una función muy específica y con un cronograma electoral muy específico que incluya elección parlamentaria y elección presidencial y que tenga un mandato muy específico. Eso sería la solución idónea, un CNE ad hoc en donde se pueda nombrar de consenso o de acuerdo político entre las dos partes. Sin embargo, la posibilidad de hablar de ese CNE ad hoc y de un estatuto electoral de transición, un estatuto electoral especial que permita normar este cronograma electoral que se necesita en el país, aunque sería la vía ideal para resolver el problema, en este momento pareciera que está muy lejos de concretarse, porque se está jugando al todo o nada, y en ese proceso de todo o nada, seguramente se va a embarcar a los venezolanos en una elección organizada por un Consejo Nacional Electoral que no va a tener el reconocimiento no solamente de buena parte de los ciudadanos, de los venezolanos, sino que va a tener el reconocimiento de la comunidad internacional, un CNE que va a embarcar a los ciudadanos además al dilema de votar o contagiarse, porque Venezuela es el único país de la región que no está hablando de cómo votar en medio de la pandemia o de las normas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Y adicionalmente hay que recordar que el CNE que se designe tiene que abocarse a la reconstrucción del sistema automatizado. Se perdieron 98% de las máquinas en marzo, en el incendio de los galpones del CNE. Y esto no se trata 98% de las máquinas, Eugenio, todo. Sí, se perdió todo. Todas las máquinas, se perdieron todas las máquinas. Entonces, esto no se trata de comprar 17,000 o 20,000 máquinas nuevas a un proveedor en China y tratar de hacer la elección a trancas y barrancas. El proceso de reponer el hardware que se perdió es un proceso complejo, difícil, que debería tener los mismos software que se han venido utilizando en el pasado para poder seguir auditándolos o poder utilizar el aprendizaje que ya se tiene, el conocimiento que se tiene sobre el sistema para reducir las dudas que se tienen. En líneas generales, un nuevo CNE en este momento tiene muchas tareas pendientes, se le van acumulando esas tareas al CNE y lo peor que puede ocurrir es que un CNE que no sea de consenso aplique la reconstrucción del sistema electoral, compre nuevas máquinas, cambie el software y adicionalmente no defina normas sanitarias para una eventual elección parlamentaria o una elección presidencial. Esa definitivamente no es la ruta. Justamente en diciembre. En el caso parlamentario tendría que ser en diciembre, pero las condiciones no están dadas como para que fuese en esa fecha, ¿correcto? Las elecciones sí, según el cronograma que tenemos, las elecciones deberían ser a más tardar el 4 de enero de 2021. Ahora bien, estamos en situaciones extraordinarias. Creo que bien sea por el COVID, por las normas sanitarias, por adecuar el proceso electoral, por reconstruir el sistema de votación o por simplemente designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, así como en el pasado se ha jugado con los tiempos electorales,
en este caso se pudiese también en una situación extraordinaria, en una situación ad hoc, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en donde se pueda hacer una buena elección que sea reconocida internacionalmente, que sea reconocida a lo interno y que permita destrabar los conflictos políticos que hay en Venezuela. Nada se va a resolver con una elección que se haga trancas y barrancas en el último trimestre de este año, porque ese parlamento que salga en una elección no reconocida o una elección con problemas de hardware porque se improvisó en la reconstrucción del sistema de votación, lo que va a generar es más conflicto en una situación que ya de por sí es difícil de corregir. En un minuto que me queda, ¿me puedes dar tu punto de vista con relación a esta Mesa Nacional de Diálogo? Pues hemos hablado sobre ella varias veces, lo hemos visto actuar, pues la mayoría las cuestiona, la mayoría no reconoce a esta otra supuesta directiva de la Asamblea Nacional de Parra, que ha sido ratificada por el TSJ. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Tú hablabas de un despropósito al principio, pero ¿cuál es el propósito de este grupo? Bueno, creo que hay que entender que si estuviésemos en una situación normal en Venezuela, lo que hacen los partidos o los liderazgos que integran la mesa de diálogo es totalmente normal y natural. Es decir, intentan construirse su espacio político. Eso está bien. El problema es que la situación de Venezuela no es normal y los partidos que integran la mesa de diálogo están haciendo prevalecer su interés por convertirse en referentes de la oposición sobre el interés colectivo de tratar de resolver el problema que hay en el país, el problema de gobernabilidad y la emergencia humanitaria compleja. Así que desafortunadamente las opciones de los partidos que integran la mesa de diálogo y los liderazgos que están dentro de la mesa de diálogo, desafortunadamente están dirigidos a posicionarse ellos como representantes de la oposición dentro de un nuevo ecosistema de partidos y un nuevo ecosistema de organizaciones políticas. El problema es que este nuevo ecosistema, donde está Avanzada Progresista, Cambiemos, Soluciones, el MAS, Esperanza por el Cambio, etcétera, 14 partidos en realidad, y 14 partidos que podemos nombrar dentro de este nuevo ecosistema, no tienen el aval nacional y tampoco tienen reconocimiento internacional, así que difícilmente ellos van a ser representantes de la oposición ante los venezolanos y mucho menos van a ser representantes de la oposición ante la comunidad internacional, así que hacer prevalecer sus intereses sobre el resto de los venezolanos pareciera muy mala estrategia en este momento. Políticamente hablando para ellos, así es, pero hay que ver si, bueno, detrás de eso también hay otro interés que no lo van a reconocer, evidentemente, ¿no? De hacer el favor a quienes hoy quieren preservar el poder desde hace rato, pues, ¿no? Y también por lo cual se les ha cuestionado en este intento de mantener el poder por violar derechos fundamentales en el país. Incluso desconocer algo tan fundamental para todos y para el orden general del país como la Constitución. Gracias por haber aceptado esta invitación, como siempre tan claro, Eugenio, nos ubicas muy bien en el panorama electoral, en lo que tenemos hasta el momento. Gracias, Eugenio Martínez, es periodista, especialista en procesos electorales. Cuídate mucho. Igual, un abrazo. Y bueno, un abrazo. Y tenemos que hacer una pausa. Los vamos a dejar con la opinión de la periodista Milagros Zambrano. A ella también le preguntamos qué espera una vez superada la pandemia y qué enseñanzas le ha dejado esta situación. Esto nos dijo. En estos días escuché una frase que decía que hay décadas en las que no pasa nada y que hay semanas o días que parecen décadas. Y dije, cónchale, esta frase es propicia para describir este tiempo de pandemia que sin previo aviso paralizó a la humanidad. Y bueno, nos ha cambiado la vida, los hábitos, la forma de saludar, de trabajar. Pero cuando todo esto se supere, nos quedará claro algo que debemos entender. El bienestar individual no es suficiente, el bienestar colectivo es primordial. Han pasado semanas de confinamiento y seguimos viendo noticias de cambios en el mundo producto de esta pandemia. Por lo menos la economía se aceleró aún más con el tema digital, los encuentros y relaciones sociales son virtuales. Yo extraño horrores la normalidad y la cotidianidad, pero la responsabilidad y la sensatez con que tomemos estos tiempos será determinante. Aspiro que a pesar de lo malo de la circunstancia que nos toca vivir, aprendamos a crecer y a ser mejores personas, a tener fe y a convencernos de que las cosas malas y los momentos difíciles pasan y que debemos mantener la fe y ser optimistas. Ojalá así sea.